Os damos a todos una cordial bienvenida a una nueva reunión de fin de semana de los Testigos Cristianos de Jehová. Vamos a disfrutar escuchando y analizando temas bíblicos mediante un discurso y un análisis de la revista La Atalaya. Comenzamos con una canción a Jehová. Esta semana es la número 52, que tiene como título La dedicación cristiana. Está basada en Hebreos 10, 7 y 9. Os animamos a todos a prestar toda la atención posible a un discurso basado en la Biblia que se ha preparado nuestro hermano Daniel Martín. Tiene un título muy interesante: Renovemos el espíritu de abnegación. Te escuchamos, hermano Martín. Gandhi, un famoso pensador, político y filósofo indio, dijo en una ocasión: ¿hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no hay suficiente para satisfacer su codicia? Esta frase resume muy bien el sentir egoísta del mundo en general, en el que vivimos hoy en día, el cual utiliza expresiones como tenemos que conseguir lo máximo y lo mejor, nunca se tiene demasiado, primero soy yo, segundo yo y tercero yo, o el fin justifica los medios. Dos sociólogos mencionan el siguiente dato después de un estudio que hicieron sobre las familias norteamericanas. Dicen que 2 de cada 3 padres americanos, una cifra asombrosa, opinan que los padres deberían tener la libertad de vivir su propia vida, aunque eso significase pasar menos tiempo con sus hijos. Y el mundo no solamente manifiesta egoísmo en el ámbito familiar, sino también en el religioso, el político, el empresarial. ¿Cuáles han sido los resultados de esta actitud egoísta? Pues me gustaría compartir con vosotros una experiencia o un hecho que tuvo lugar en la preciosa isla de Martinica en el año 1902. Todo parecía ir bien en la primavera de ese año en esa preciosa isla, pero entonces se presentó una advertencia.
un volcán situado en la llamada montaña pelada comenzó a arrojar humo, cenizas y escorias. Y la gente, como es lógico, empezó a inquietarse. Sin embargo, como se acercaba la recolección de la caña de azúcar, los negociantes instaron a las personas a quedarse, que no había ningún peligro. Los políticos, interesados en las elecciones que también se aproximaban, no querían que la gente huyera y por eso también decían que no había razón para alarmarse. Los líderes religiosos cooperaron con políticos y negociantes, diciendo a sus feligreses que todo iría bien. Entonces, el 8 de mayo, la montaña pelada hizo explosión con un tremendo fragor. Murieron aproximadamente 30.000 personas. Podemos concluir diciendo que el resultado de una actitud egoísta siempre va a traer tristeza, frustración, descontento y dolor. El mundo ha aprendido de esta experiencia y de otras. La gente, podemos decir que no, la gente se sigue preguntando, ¿por qué voy a dejar yo de pensar en mí mismo cuando todo el mundo piensa en él mismo? No se puede ir de bueno por la vida. Pero en medio de este clima egoísta en el que vivimos, a los cristianos se nos anima a manifestar una actitud totalmente opuesta, que es la abnegación. Según dice el Diccionario de la Lengua Española, la abnegación significa sencillamente el sacrificio que hace una persona de su voluntad o sus intereses en beneficio de los demás. Y nosotros como cristianos, nuestra actitud abnegada siempre está en consonancia con hacer la voluntad de Jehová y no la nuestra. Si recordamos el título del discurso, menciona renovemos nuestro espíritu de abnegación. No dice cultivemos un espíritu de abnegación. ¿Por qué dice renovemos? Porque todos los cristianos, todos los que nos hemos dedicado y bautizado, ya demostramos ese espíritu de abnegación. La dedicación y el bautismo significan eso, haberle dicho, ya bien sea a Jehová en una oración privada, o ya bien sea simbolizando nuestra dedicación en público mediante el bautismo, que renunciábamos a hacer nuestra voluntad por hacer la voluntad de Jehová. Sin embargo, puede que con el tiempo, debido a diferentes circunstancias, enfermedades, desengaños, la duración de este sistema de cosas, quizá teníamos expectativas de haber visto ya el fin de este sistema de cosas y un largo etcétera, puedan haber hecho que hayamos perdido de vista el verdadero significado de la abnegación, de nuestra dedicación y nuestro bautismo. Para recordarlo durante el discurso vamos a tratar tres ideas principales o contestar a tres preguntas. La primera es cómo sabemos los cristianos que no debemos de imitar a este mundo, que debemos de manifestar una actitud abnegada. La segunda pregunta es cómo podemos o cómo sabemos si somos personas abnegadas. Y la tercera y última, cómo podemos cultivar la abnegación. Pues vayamos a contestar a la primera pregunta. ¿Cómo sabemos los cristianos que se nos anima a ser personas abnegadas? Y vamos a analizar tres razones que la propia Biblia pues, nos lo aclara. Y vamos a utilizar tres pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Malaquías 3:10, que os invito a leer conmigo. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Ahí menciona: traigan el diezmo completo al almacén, para que haya alimento en mi casa. Por favor, pónganme a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, y verán que les abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que no les falte nada. Como hemos leído, la bendición de Israel dependía de que sacrificaran lo mejor. Y como podemos ver en la imagen, no dependía solamente de darle el diezmo, que era algo que pertenecía solamente a los levitas, sino que también en los sacrificios que realizaban tenían que ofrecer lo mejor que tuvieran. Y lo mejor que podía ofrecer un israelita era un toro, lo más preciado. Y realmente con esa actitud manifestaban ser abnegados. Podían egoístamente haber decidido dar harina como sacrificio, dar un pichón, una paloma, dar una oveja, pero sabían que si ofrecían lo mejor, recibirían la bendición de Jehová. ¿Cuál es la segunda razón o motivo que encontramos en las Escrituras que nos dicen o que nos revelan
por qué los cristianos debemos de ser personas abnegadas. Pues invito a leer conmigo también el relato que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, y leeremos los versículos del 5 al 8. Ahí menciona: mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. No, más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Es más, cuando vino como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. ¿Qué vida tenía Jesús antes de venir a la tierra? Pues Jesús durante millones de años vivió con Jehová, le ayudó a crear el universo, los ángeles, la vida en la tierra. O sea, tenía una posición envidiable. Seguramente que de manera voluntaria renunciar a eso y venir a la tierra sin ningún propósito no hubiera sido hacer su voluntad. Pero como hemos leído, él renunció a ese puesto privilegiado que tenía por hacer la voluntad de Jehová. ¿Y a qué vino a la tierra? ¿A tener una vida mejor? Pues no, como hemos leído, él vino a la tierra para morir en un madero de tormento. Así que Jesús, como es nuestro ejemplo, nuestro dechado, pues tenemos que seguir con sumo cuidado sus pasos. Así que es la segunda razón por la que realmente vemos que se nos anima a los cristianos a manifestar esta cualidad, la abnegación. ¿Y cuál es la tercera razón que encontramos en las Escrituras? Pues de nuevo os invito a leer conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Lucas capítulo 9, y leeremos el versículo 23. Y Jesús le dijo a sus seguidores lo siguiente, Lucas 9, 23, luego se puso a decirles a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento día tras día y me siga constantemente. Así que vemos que Jesús animó a sus discípulos a ser abnegados, nos ha animado a todos nosotros a manifestar una actitud abnegada, a no buscar metas egoístas, sino a hacer su voluntad, la voluntad de Jehová. ¿Fueron sus primeros discípulos personas abnegadas? ¿Siguieron este consejo? Pues en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 20, después de invitar Jesús a sus discípulos a seguirle, como vemos en la ilustración, ahí lo vemos delante de Pedro y Andrés, pues ellos dice que inmediatamente abandonaron enseguida lo que estaban haciendo, las redes, y le siguieron. Qué aptitud tan abnegada. O sea, dejaron a sus familias y estuvieron siguiendo a Jesús durante su ministerio terrestre. Pero ¿fue esto solamente algo temporal que duró mientras que Jesús estuvo vivo con ellos? Pues podemos decir que no. Claramente recordamos un pasaje, una experiencia en la vida de Pedro, que es cuando fue a visitar a Cornelio. Cornelio era un gentil al que nunca antes, Pedro, pocos años antes, ni siquiera se le hubiera pasado por la imaginación tener contacto con él, con gente de las naciones. Era algo aborrecible para un judío. Sin embargo, él hizo la voluntad de Jehová y lo visitó. Así que vemos que hemos visto estas tres claras ideas que identifican a los cristianos como personas abnegadas. Tenemos que ser abnegados. Pero vayamos a contestar a la segunda pregunta que planteábamos al principio. ¿Cómo sabemos nosotros individualmente si somos personas abnegadas? Pues la mejor manera es observando el ejemplo de aquellos cristianos que hoy día manifiestan ese espíritu, y todos tienen un denominador común, y es que siguen el consejo que Jesús dio en Mateo 6:33, que os invito de nuevo también a leer conmigo en vuestros ejemplares de la Biblia, en Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33, ahí menciona: por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Así que los cristianos de la actualidad
cristianos abnegados ponen siempre en primer lugar la voluntad de Jehová, buscan primero el reino y su justicia. ¿Y de qué maneras lo están haciendo muchos de nuestros hermanos hoy en día? Pues muchos han sacrificado puestos de prestigio en empresas, en el mundo del deporte, de la música, por darse a conocer como testigos cristianos de Jehová, por tener más tiempo para dedicar actividades espirituales como la predicación y las reuniones. Otros, por otro lado, pues han ingresado en el servicio de tiempo completo, como precursores regulares. Vemos hoy en día muchas familias que hacen enormes sacrificios para que por lo menos un miembro de su familia sea precursor regular. ¿Y qué decimos o podemos decir de aquellos hermanos que sirven como precursores especiales, betelitas, misioneros? Sin duda demuestran hoy en día un verdadero espíritu abnegado, renunciando a hacer su voluntad por hacer la voluntad de Jehová. Y podemos decir que también hay muchos hermanos en la actualidad que están demostrando ese espíritu, incluso estando dispuestos a ir a prisión, no por hacer su voluntad, sino por hacer la voluntad de Jehová. Incluso a morir, están dispuestos a morir. Y llegados a este punto me gustaría también compartir con vosotros una experiencia que habla de o trata de 500 de nuestras hermanas que durante la Primera Guerra Mundial estuvieron encarceladas en el campo de concentración de Ravensbrück. Menciona la experiencia que el director de la SS, la policía especial de Hitler, le dijo a nuestras hermanas en el campo de concentración en una ocasión. Dice, si ustedes quieren, su Jehová puede reinar en los cielos, pero aquí en la tierra somos nosotros los que gobernamos. Ya verán quién durará más, si ustedes o nosotros. Por unos 6 largos años, nuestras hermanas sufrieron condiciones horribles. El 19 de diciembre de ese mismo año de 1940, dice que varias de nuestras hermanas fueron o rehusaron a coser unos bolsillos en los uniformes de los soldados alemanes donde tenían que llevar sus municiones. Por conciencia no podían hacerlo, no podían apoyar la guerra de esa manera. ¿Qué medidas tomaron los soldados? Menciona que se las llamaron a nuestras hermanas para que estuvieran en el patio del campo desde bien temprano a la mañana hasta bien entrada la noche, en ropa ligera de verano, y estaban a unos 15 o 20 grados bajo cero. Nuestras hermanas rehusaron a hacer ese trabajo. Después de ese día las encerraron en celdas donde las hicieron dormir en el suelo, dejaron las ventanas abiertas para que se congelaran de frío. Y no solamente durante ese día, sino durante las semanas posteriores, meses, sufrieron muchas restricciones de alimento, incluso se les negó ayuda médica. De nuevo, uno de los comandantes de la SS decía, si no concuerdan en apoyar la guerra, no saldrán de aquí a menos que sea por la chimenea. Qué crueldad, ¿verdad? Termina una de nuestras hermanas mencionando lo siguiente. Dice que para la primavera de 1940 solo éramos esqueletos animados. Se suponía que hubiéramos muerto como moscas, pero Jehová Dios, quien había sido puesto a prueba directamente por Himmler, mostró que Él, Jehová, puede sostener a su pueblo bajo las peores circunstancias. Ni siquiera una de nuestras 500 hermanas se enfermó seriamente, ni una de ellas murió. Hasta algunos de la SS dijeron, eso es porque su Jehová las ha ayudado. Y más importante aún, ni una de nuestras hermanas se había rendido, todas habían permanecido leales. Fue un verdadero triunfo de integridad a Jehová. Y todo esto hubiera sido fácil de evitarlo. Si ellas hubieran sido egoístas, si hubieran decidido firmar un documento renunciando a su fe, a hacer su voluntad, podían haberse librado de todo ese tipo de penalidades. Pero demostraron un espíritu abnegado y quisieron hacer la voluntad de Jehová y no la suya. Todos estos hermanos o situaciones de las que hemos hablado son un claro ejemplo del cumplimiento del Salmo 110.3, que también os invito a leer conmigo. El Salmo capítulo 110, versículo 3. Ahí menciona, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día en que dirijas a tus fuerzas militares. En espléndida santidad desde el amanecer tienes un batallón de jóvenes como gotas
de rocío. Así que vemos que gracias a este espíritu que están manifestando nuestros hermanos, un espíritu abnegado, se está cumpliendo esta profecía y otras muchas más. Por ejemplo, las que encontramos en Mateo 24:14, Mateo 28:19 y 20 o Hechos 1:8, donde se predecía que en el futuro se predicaría hasta el rincón, hasta el último rincón de la tierra. No solamente se llevaría el mensaje, sino que se harían discípulos. Y ese cumplimiento lo estamos viendo hoy en día. Así que podemos llegar a la conclusión de que un siervo de Jehová abnegado se ocupa de lleno en predicar las buenas nuevas. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos, ¿me siento identificado con algunos de los ejemplos que hemos puesto? Si somos padres, ¿estoy infundiendo en mis hijos el deseo de entrar, ¿no? o participar en el servicio de tiempo completo? O por otro lado, como familia, estamos enfocados principalmente a llevar una vida mejor y más cómoda. Pues con relación al buscar metas materialistas o deseos egoístas, Jesús hizo una seria advertencia que leemos en Mateo capítulo 13 y versículo 22, a la que todos tenemos que prestarle atención. Y os invito de nuevo a buscar conmigo el Evangelio de Mateo capítulo 13 y el versículo 22. Ahí menciona: la semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. O sea, Jesús advirtió claramente de ir tras metas materialistas puede llegar a que se ahogue la palabra. ¿Cómo podemos ilustrar esto? El término griego que aquí se traduce ahogar significa concretamente estrangular completamente. Y es curioso que en las selvas tropicales puede encontrarse una planta conocida como higuera estranguladora, como la que vemos en la pantalla. Esta higuera estranguladora crece lentamente en torno al tronco de un árbol sano, hasta que llega a envolverlo completamente. Lo cubre con sus raíces, las cuales se nutren del suelo donde está ese árbol, y también cubre el árbol sano de sus hojas, lo que priva al árbol de luz, por lo que finalmente termina muriendo. Pues eso es lo que quiso ilustrar Jesús con este pasaje. Jesús, de manera parecida, dijo que las inquietudes de este sistema de cosas pueden ir absorbiendo cada vez más tiempo y energías de nuestra parte. Si nuestra atención se desvía hacia este mundo, es fácil que descuidemos nuestro estudio personal de la Biblia, perdamos la costumbre de asistir a reuniones y otras actividades cristianas, lo que supondría o recibir esa nutrición espiritual tan necesaria en los días en los que vivimos. Las metas materialistas reemplazarían a las piadosas y acabaríamos muriendo espiritualmente. ¿Y por qué es eso especialmente preocupante en los días en los que estamos viviendo? Pues como sabemos, los nubarrones de la gran tribulación se ven en el horizonte. Muy pronto, muy pronto, Jehová va a juzgar la tierra y realmente podremos ser testigos oculares de ese momento. Y aquellas personas que no tengan una fuerte espiritualidad, pues aquellas personas perecerán y perecerán para siempre. Y no queremos estar dentro de esas personas. Recordemos lo que puede hacer el materialismo. El materialismo o las riquezas o su poder es limitado. Nos fallan cuando más las necesitamos. No garantizan buena salud ni pueden evitar la muerte. La vida, recordemos, la vida no depende de nuestras posesiones. Así que sigamos ese consejo de Jesús. No centremos nuestra visión en cosas materiales, sino realmente en cultivar un espíritu abnegado y hacer la voluntad de Jehová. ¿Cómo podemos cultivar un espíritu abnegado? Y así contestamos a la tercera pregunta que planteábamos en un principio. Después de hacer un breve análisis, un breve autoexamen sobre nosotros, sobre la actitud que manifestamos, si vemos que podemos mejorar, ¿cómo cultivar un espíritu de abnegación? Pues vamos brevemente a citar algunas cosas que podemos hacer y veremos que no son recordatorios nuevos. En primer lugar, debemos dedicar más tiempo a la lectura
y a la meditación de la Biblia. Tenemos que tener un estudio profundo de la palabra de Dios. Jehová escribió la Biblia mediante hombres, pero con su Espíritu Santo, y es una de las maneras más directas y fáciles de recibir el Espíritu Santo de Jehová. Un segundo paso que podemos dar, o medida que podemos tomar, es dedicar más tiempo a la predicación y que ésta sea de mayor calidad. Hablando del tiempo, podemos pensar en el tiempo que dedicamos habitualmente a actividades recreativas, como por ejemplo ver la televisión, y cuánto tiempo dedicamos semanalmente a la predicación. Es cierto que estamos viviendo una situación excepcional durante la pandemia, pero podemos seguir predicando y podemos hacerlo también con calidad. ¿Qué hay del kit de enseñanza que nos proporciona la organización? Estoy al día con esas herramientas, con los vídeos, folletos, tratados, revistas. Estoy al día con ellos, lo pongo en práctica, pues sin duda eso hará que mejore la calidad de nuestra enseñanza. Un tercer paso es que debemos de ponernos metas. Un cristiano sin metas es un cristiano sin futuro. Tenemos que ponernos metas cada uno de nosotros. Los varones, por ejemplo, pensamos en servir como siervos ministeriales, como ancianos. O sea, realmente son asignaciones que hacen dar más de nosotros, implica hacer más la voluntad de Jehová y poder ayudar a nuestros hermanos. O quizás hacer el precursorado auxiliar o el precursorado regular es una de nuestras metas. Un cuarto paso, en el caso de los padres, pensamos en que ya están intentando cultivar esa cualidad, la abnegación en ellos, pero deben enseñarle a sus hijos también a ser abnegados. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues asignándoles tareas, dedicándoles tiempo a educarlos, estudiar con ellos y disciplinarlos. Todos nosotros, todos los cristianos, pequeños, mayores, todos podemos cultivar la abnegación si también nos concentramos en cultivar mayores cualidades espirituales. Así que, como decíamos hace un instante, el hecho de ser o cultivar la abnegación es algo, o estos recordatorios son algo que hemos oído en muchas ocasiones. Sencillo, pero imprescindible para poder cultivar esta cualidad, la abnegación. ¿Merece la pena? Podríamos preguntarnos, ¿merece la pena ser abnegados? ¿Merece la pena? ¿O podríamos seguir la corriente de este mundo? Pues sin duda, ser abnegados, no hay ninguna duda que redunda en la mayor felicidad. Y vamos a analizar, para concluir, dos pasajes bíblicos que realmente confirman este hecho, que ser personas abnegadas nos hace ser mucho más felices. La primera idea la encontramos en Mateo, en el capítulo 6, el versículo 20, también en palabras de Jesús, Mateo 6, capítulo 20. Ahí Jesús mencionó lo siguiente: más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder, y donde los ladrones no entran a robar. Debemos de trabajar por tener riquezas espirituales como la abnegación, que nunca nos fallarán. Las materiales nos fallarán tarde o temprano, pero las espirituales nunca. Van a estar en el lugar más seguro del universo, en la memoria y en el corazón de Jehová. Y Jehová nos va a recompensar ahora y también en el futuro. Y la segunda idea la encontramos en Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35, en su parte final dice: deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Si somos personas abnegadas, siempre estaremos contentos con lo que tenemos y seremos siempre más felices. Algo que resume muy bien esta idea, la de la abnegación y la felicidad, que ser abnegados nos hace felices, son las palabras de conclusión de la hermana que relataba esta experiencia de nuestras hermanas recluidas en el campo de concentración de Ravensbrück. Ella dijo, terminando el relato, dice: me da muchísima satisfacción saber que tuve el singular privilegio de demostrar mi amor y gratitud a Jehová en las circunstancias más crueles. Nadie me obligó a hacerlo.
Al contrario, los que trataron de forzarme fueron nuestros enemigos, que con amenazas intentaron que obedeciéramos a Hitler más bien que a Dios. Pero no lo lograron. Al tener una buena conciencia, termina diciendo ella, fui feliz incluso cuando estuve entre rejas. Así que no olvidemos nunca, hermanos, el sacrificio por ser abnegados, por hacer la voluntad de Jehová, siempre, siempre merece la pena y nos va a hacer mucho más felices. ¿Qué hemos analizado durante el discurso? Pues hemos visto que el espíritu de un verdadero cristiano es el de la generosidad y el de la abnegación, que como vimos todos, ya lo hemos manifestado. Hemos visto al principio del discurso que cuando nos dedicamos y nos bautizamos ya le prometimos a Jehová que íbamos a hacer su voluntad con un corazón rebosante de alegría. Le dijimos, Jehová, quiero hacer tu voluntad y no la mía. En segundo lugar, debemos de hacernos un autoexamen. Quizás con el paso del tiempo, diferentes circunstancias nos han hecho aflojar el paso y perder de vista un poco el sentir de la verdadera abnegación, de esa dedicación y el bautismo. Así que debemos de ver si nuestro servicio a Jehová hoy en día refleja ese espíritu. Hemos visto también que de manera práctica cómo podemos cultivarlo e inculcarlo en nuestros hijos. Una manera es fijándonos en el ejemplo de otros cristianos que manifiestan este espíritu. Y vimos ese denominador común que todos ellos tienen en Mateo capítulo 6, versículo 33, que ponen siempre el reino y la justicia de Jehová en primer lugar en sus vidas. Si así lo hacemos, queridos hermanos, si así lo hacemos, si somos personas abnegadas, personas que antes de pensar en nosotros mismos, en nuestros deseos egoístas, nos centramos en hacer la voluntad de Jehová, en ayudar a nuestros hermanos, estaremos siempre contentos con lo que tenemos y serviremos a Jehová con alegría. Y muy pronto, hermanos, no cabe ninguna duda que muy pronto recibiremos una recompensa muchísimo mayor, la de poder vivir eternamente en un paraíso en la tierra, donde nunca más tendremos que sufrir las consecuencias de un mundo egoísta. Te agradecemos mucho, hermano Martín, por tu buena preparación y presentación. Agradecemos también a Jehová por la sabiduría que nos ha dejado en su palabra, la Biblia. Continuamos con la segunda parte de nuestra reunión, que consistirá en el estudio de la Biblia mediante la atalaya. La dirigirá nuestro hermano Eric Sandoval. Pues les extendemos una cordial bienvenida al estudio de la atalaya. Vamos a hablar de los jóvenes y cómo pueden crecer en madurez espiritual y también alcanzar sus metas. Demos inicio a la reunión con una canción, así que vamos a comenzar con la canción 134. Se basa en Salmo 127, versículos 3 a 5, y lleva como título, Los hijos son un regalo de Dios. La canción 134.
Pues todos estamos interesados en nuestros jóvenes, los hijos de la congregación, para que progresen en la congregación y alcanzando sus metas. Y ciertamente el papel de los padres es muy importante. En el estudio de la Atalaya del número 44, pues se presenta una pregunta que llama la atención. ¿Servirán a Dios cuando crezcan? Hablando específicamente de los jóvenes cristianos. Y en el texto principal que se extrae de Lucas 2:52 tenemos el ejemplo de Cristo, Jesús. Ahí dice que Jesús siguió creciendo. Y obviamente gracias a los esfuerzos de Jehová, José y María, Jesús pudo crecer. Y también dice, llenándose de sabiduría y ganándose, o sea, Jesús mismo también tomó buenas decisiones, la aprobación de Dios y de la gente. Y deseamos lo mismo para los jóvenes de la congregación, pero es importante que tomen buenas decisiones. ¿Qué decisiones? Pues eso es lo que vamos a analizar en el estudio de la Atalaya. Al final, algunas ideas claves que queremos destacar en la consideración en la sesión de repaso, pues queremos primero aislar o identificar cómo padres cristianos pueden imitar el ejemplo de Jehová, José y María. También los jóvenes cristianos pueden imitar el ejemplo de Jesús. Eso sería un segundo punto principal. Y finalmente hay bendiciones cuando uno toma buenas decisiones en la vida. ¿Cuáles son? En el caso de un joven que pone a Jehová en primer lugar de la vida. Tenemos con nosotros el hermano Fernando Ordóñez y por favor comencemos el estudio con la lectura del párrafo número 1. A menudo las decisiones de los padres afectan a los hijos durante mucho tiempo. Si son malas, les acarrearán problemas a los hijos, pero si son buenas, los ayudarán a ser felices. Claro, los hijos también deben tomar buenas decisiones. La mejor decisión que podemos tomar es la de servir a nuestro amoroso Padre Celestial Jehová. La pregunta para el párrafo número 1, ¿cuál es la mejor decisión que podemos tomar? Hermana Ordóñez. No a mí. Pues la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es servir a nuestro Padre Jehová. Como dice en Salmo 73:28, no solo es bueno para nosotros, sino también recibiremos el refugio de Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Domínguez, Fernando. Es una decisión muy importante porque puede significar la vida o la muerte nuestra. Pero lo que nos mueve a tomar esa decisión va más allá de los beneficios personales que podemos obtener. Sentimos que debemos de servir a Jehová porque Jehová se lo merece y además es porque nuestro amor a Él nos motiva a servirle. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Pues pasemos ahora al párrafo 2 para hablar de las buenas decisiones que tomaron José, María y Jesús. Los padres de Jesús deseaban ayudar a sus hijos a servir a Jehová, y sus decisiones demostraron que eso era lo más importante en su vida. Jesús también tomó buenas decisiones que lo ayudaron a cumplir su cometido en el propósito de Jehová. Llegó a ser un hombre bueno, leal y valiente, la clase de hijo que cualquier padre que ama a Jehová estaría orgulloso y feliz de tener. Según la Biblia, ¿qué buenas decisiones tomaron José, María y Jesús? Hermano Miguel, Gabriel. Pues ellos estaban determinados a ayudar a sus hijos a servir a Jehová, y entre las decisiones que demostraban ese deseo está la que encontramos en Lucas 2:41, que es la de determinarse a tener una intensa y continuada actividad espiritual que sus hijos podrían imitar, entre ellos Jesús. Muy bien, gracias Gabriel. En el caso de Jesús, ¿qué notamos? Hermana Pineda, Esther. Pues como vemos en el relato de Mateo 4, también tomó buenas decisiones apoyando a Jehová y cumpliendo con su propósito, rechazando las tentaciones de Satanás. Muy bien, excelente, Esther, gracias. Y como hermano Marroquín, Juan. Muy bueno.
Como se comenta en las tentaciones, vemos cómo Jesús había decidido alimentarse de la palabra de Jehová, cómo no ponerlo a prueba a él y cómo adorarlo solo a él. Y estas decisiones no fueron cosas que decidió en ese momento, sino eran un reflejo de la forma de vida de él. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cuadros, Juan. Y se ve que fueron buenas decisiones, no solo decisiones, por el efecto que tuvieron. Dice que el párrafo, y sabemos que es así, que Jesús llegó a ser un hombre bueno, leal, valiente, que le acercó más a Jehová, profundizó su amor con él, así que tanto los padres como él tomaron decisiones que le acercaron a Jehová. Muy bien, excelente. Y hermano Armas, Luis. Y otro detalle de esas buenas decisiones, por ejemplo, en Lucas 2, el relato que se ha mencionado, es muy interesante que decían que iban regularmente a celebrar la Pascua, ¿no? Pero es curioso que la ley no exigía que, por ejemplo, las mujeres fueran a Jerusalén a celebrarla. Y sin embargo, se menciona que María iba con su esposo, ¿no? Así que qué buen ejemplo y qué buenas decisiones de ambos padres, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, José y María tomaron buenas decisiones. Jesús también tomó buenas decisiones. ¿Y cuál fue el resultado según la última parte del párrafo? El resultado de las buenas decisiones que tomaron José y María y también Jesús. Hermana Juárez, Neri. Pues llegó a ser un hombre bueno, leal y valiente. Muy bien, excelente. Párrafo número 3. En este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué buenas decisiones tomó Jehová respecto a Jesús? ¿Qué pueden aprender los padres cristianos de las decisiones de José y María? ¿Y qué pueden aprender los jóvenes cristianos de las decisiones que tomó Jesús? ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Hay 3. ¿Quién puede mencionar una de las 3? Hermano Pineda, por favor. Efraín. Sí, la primera, ¿qué buenas decisiones tomó Jehová respecto a Jesús? Muy bien, excelente pregunta. Hay una más, hermana Cuadros, Noemí. ¿Qué pueden aprender los padres cristianos de las decisiones de José y María? Fenomenal, muy bien, hermana Vaquero. ¿Y qué pueden aprender los jóvenes cristianos de las decisiones que tomó Jesús? Muy bien, así que ya estamos preparados para analizar esos puntos, empezando con el primer subtítulo, el ejemplo de Jehová, párrafo 4. Jehová escogió unos padres excelentes para Jesús. Las sinceras palabras de María que leemos en la Biblia demuestran lo mucho que amaba a Jehová y su palabra, y la manera como reaccionó José a la guía de Jehová muestra que lo amaba y deseaba agradarlo. Pregunta para este párrafo número 4. ¿Qué importante decisión tomó Jehová respecto a su hijo? Hermana María Victoria Domínguez. Escoger unos buenos padres. Por ejemplo, tanto en el relato de Mateo 1 como de Lucas 1 se habla acerca de José y se dice que era un hombre justo. Y en cuanto a María, el ángel le dice que era especialmente favorecida también y que Jehová estaba con ella y que contaba con el favor de Dios. Así que él sabía a quién escogía. Muy bien, definitivamente. Hermana Cuadros, Noemí. Es bonita la respuesta que da María cuando le dice, mira, la esclava de Jehová, efectúese conmigo según tu declaración. Así que ahí ella no titubea ni tiene miedo de qué pasará a los vecinos, cómo afectará. Ella tiene en su corazón hacer lo que Jehová quiere y así se evidencia en su respuesta. Muy bien, no, me encanta la reacción de ella, qué buen espíritu. Hermano Gordeliza. En Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, ahí María hace unas sentidas palabras y hace continuas referencias a pasajes de las Escrituras, lo que refleja en ella el tipo de hermana que era, una hermana espiritual y muy interesada en acercarse a Jehová y conocerlo. Muy bien, excelente. Hermana Sonia. Y por otro lado, en Mateo 1:24 vemos como José dice que hizo lo que se había mandado. Así que tanto José como María no hacían las cosas por palabras, sino también por hechos. Muy bien. Así que Jehová tomó una buena decisión, ¿verdad? Con la selección de ellos dos como los padres de Jesús. Muy bien. Bueno, ahora leamos el párrafo 5 y también 6. Fijémonos en que Jehová no escogió unos padres ricos para Jesús.
El sacrificio que ofrecieron José y María después del nacimiento de Jesús indica que eran pobres. Puede que Jesús tuviera un pequeño taller de carpintería junto a su casa en Nazaret. Debían de llevar una vida sencilla, sobre todo porque llegaron a tener como mínimo 7 hijos. Jehová protegió a su hijo de algunos peligros, pero permitió que pasaran por algunas situaciones difíciles. Por ejemplo, hubo familiares de Jesús que no creían en él. Imaginémonos lo frustrante que debió ser que algunos miembros de su propia familia al principio no creyeran que él fuera el Mesías. También es probable que tuviera que enfrentarse a la muerte de su padre adoptivo José, y, como él era el hijo mayor, tal vez tuviera que hacerse cargo del negocio familiar. Con el paso de los años aprendió a encargarse del cuidado de su familia. Puede que tuviera que trabajar mucho para mantenerla, así que sabía lo que es estar agotado después de un largo día de trabajo. Muy bien, ahora, ¿por qué situaciones permitió Jehová que pasara a su hijo? Yo conté como 4, así que vamos a ver si podemos identificar cada una de las situaciones. Hermana Sasha Schmitz, por favor. Jehová permitió que Jesús creciera en una familia pobre con 7 hijos. El nivel de vida no era alto materialmente. Podemos leer eso en Lucas 2. Sacrificaron un par de tórtolas o 2 pichones. Muy bien, Sasha. Excelente. Gracias. Noemí Ordóñez. Probablemente tuvo que ayudar a su familia cuando murió su padre, pues como bien sabemos era el hijo mayor y no debió de ser fácil encargarse del cuidado de su familia, puesto que era una familia numerosa. Sí, muy bien. Gracias. Hermana Sandoval, Rita. Sí, claramente esta decisión de Jehová se ve que lo más importante era lo espiritual. Qué buen ejemplo también, igual cuando los padres toman decisiones que afectan a los hijos, pues lo primordial será lo espiritual. Aún quizás algunos piensan pues queremos darle todo lo material, pero que ahí sí son precursores, mejor, y así entonces llevan una vida más sencilla y le dan más lo espiritual. Muy bien, muy bien. Hermano Moratía, Adrián. Además, vemos como también en la familia hubo familiares que no creían en él. Debió ser frustrante, sobre todo. Vemos, por ejemplo, en el texto de Marcos, como palabras de se ha vuelto loco, o en Juan, como no demostraban fe en sus familiares. Buena observación, muchas gracias, muy bien. Y al fin, hermano Daniel, por favor. Martín. Es interesante que Jehová podía haberle privado de trabajar duro, ¿no? Bueno, mi hijo que se va a dedicar al estudio, a la meditación durante su juventud y luego cuando ya empiece su ministerio, pues podrá efectuarlo con mayor destreza, ¿no? No, él no lo privó de que trabajara duro, de lo que era llegar a casa agotado después de un largo día, una larga jornada de trabajo. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahora podemos seguir con el párrafo 7 y también tener presente la imagen, ¿verdad? Vamos a comentar la imagen también. Si usted y su cónyuge quieren tener hijos, pregúntense. ¿Somos la clase de personas humildes y espirituales a las que Jehová escogería para confiarles el cuidado de un recién nacido? Por otro lado, si ya es padre o madre, pregúntense. ¿Le enseño a mis hijos la importancia de trabajar duro? ¿Hago todo lo posible por protegerlos de los peligros físicos o morales del mundo de Satanás? Por supuesto, no puede protegerlos de todos los problemas de la vida. Eso sería imposible, pero sí puede ir preparándolos con cariño para afrontarlos. ¿Cómo? Enseñándoles a buscar la guía de la Biblia. Por ejemplo, si un familiar decide dejar la verdad, muéstrele a sus hijos con la palabra de Dios por qué es tan importante ser leales a Jehová. O si muere un ser querido, enséñeles textos bíblicos que los ayuden a sobrellevar el dolor y a tener paz. Hay 2 preguntas, vamos ahora a contestar la primera, la pregunta A. ¿Qué preguntas pueden ayudar a los matrimonios con hijos? Hermano Luis Schmitz, por favor. Somos la clase de personas humildes y espirituales a las que Jehová escogería para confiarles el cuidado de un recién nacido. Muy bien, excelente pregunta, ¿eh? Hay 2 más. Hermano Armas, Luis. Otra sería, ¿les enseño a mis hijos la importancia de trabajar duro? Gracias.
Y la última, hermana María Victoria Domínguez. ¿Hago todo lo posible por protegerlos de los peligros físicos y morales del mundo de Satanás? Muchas gracias. Buena pregunta, ¿verdad? Que hace que uno realmente piense en lo que implica ser un padre. Ahora, antes de contestar la pregunta B, leamos el texto que está ahí en el párrafo Proverbios capítulo 2, versículo 1 a 6. Un lector, por favor. Hermana Esther Pineda, por favor. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos, haciendo que tus oídos estén atentos a la sabiduría y que tu corazón se incline al discernimiento, si además pides a gritos entendimiento y alzas la voz para conseguir discernimiento, si sigues buscando esto como si fuera plata y vas siempre en su búsqueda como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios, porque Jehová es quien da sabiduría, de su boca vienen conocimiento y discernimiento. Muchas gracias, Esther. Ahora la pregunta B, de acuerdo con Proverbios 2, 1 a 6, ¿qué deben enseñarles los padres a sus hijos? ¿Qué aprendimos en el texto? Hermana Neri Juárez. Pues en los versículos 1 a 4 se nos insta repetidas veces a esforzarnos no solo por recibir y atesorar, sino también por seguir buscando y seguir en busca de ello, dice la Biblia. Entonces lo que nos impulsará a hacerlo es inclinar el corazón al discernimiento. Muchas gracias, hermana Neri. Hermana Sonia Sánchez. Y es que protegerlos de los peligros no es estar ahí todo el rato con ellos, sino es enseñarles a que se puedan anticipar a los problemas, a los peligros, para que no sean unos inexpertos, como también dice Proverbios 22:3. Así que lo que hay que hacer es ayudarles a que ellos sean los que se anticipen a esos problemas. Muchas gracias, Sonia. Hermano Marroquín, Juan Manuel. Enseñarles a amar a Jehová, a amar su palabra, a desear agradarlo, como se cuenta que eran José y María. Y como se ve en la ilustración del párrafo 7, se ve ahí, se representa a María con Jesús muy pequeño. ¿Qué edad se le representa ahí? Enseñándole quizás a copiar algún texto bíblico o quizás el nombre de Dios, ¿verdad? Y lo mismo se ve que se puede hacer en la actualidad con las herramientas que tenemos ahora. Desde muy pequeños, desde muy pequeños, se les puede ir ayudando a los hijos para que tengan ese fundamento sólido, para que cuando les toque tomar sus decisiones, tomen la decisión correcta. Muy bien, eso es el punto, hermano Martín. Daniel. Y la guía de Jehová no solamente nos protege, sino que también nos consuela, ¿no? Es lo que menciona el párrafo también. Por ejemplo, puede darnos la paz que necesitamos cuando perdemos a un ser querido, cuando atravesamos por un momento difícil, también puede eso ayudarnos a sobrellevar esas situaciones. Gracias. Hermana Vaquero. Sí, también es bueno para los padres y también tranquilidad para ellos que les puedan inculcar toda esta guía de Jehová, porque ellos no siempre van a poder estar en todos los momentos, pero Jehová sí va a poder estar con ellos. Entonces, si le dan esta guía, como mencionaba el versículo 6, van a poder tener la sabiduría de Jehová para en cada momento poder afrontarlo. Muy buena observación, Diana. Muchas gracias, hermana Rita Sandoval. Sí, me impresionó que se mencionan estos dos ejemplos, porque muchas veces estas son cosas que tal vez a los niños se les pasa por alto aún por los padres en situaciones y circunstancias delicadas como esta. Y me hizo acordar una experiencia que tuve con una niña de unos 6 añitos. Un pariente había sido expulsado. La niña estaba muy triste, confundida, deprimida, comenzó a actuar muy diferente de lo que ella era. Y me senté en una ocasión con ella a conversar sobre esto y ayudarle a comprender cómo se sentía Jehová, por qué había sucedido. Y ella, me impresionó su reacción porque ella me miró y me dio las gracias. Y me sentí tan bien porque realmente pude aliviar un poco de su preocupación. Muchas gracias, muy bien. Excelente. Hermana Armas, Ana Armas. A mí la fotografía también me hizo pensar en el ejemplo de mi madre.
Cuando ella empezó a estudiar la Biblia no sabía ni leer ni escribir. De hecho, fueron las hermanas que le dieron el estudio y quienes la enseñaron. Pero el yo ver los esfuerzos tan grandes que hacía por aprender, primero ella dejarse guiar por Jehová y luego cómo nos traspasaba esa guía, fue algo que siempre se me ha quedado grabado en mente y corazón. Claro, cuando uno es niño no lo ves de esa manera, pero cuando creces te das cuenta que ese es el mejor regalo que una madre te puede dar. Muchas gracias, Ana. Muy animadora la experiencia. Hermano Cuadros, Juan. Y los padres no lo tienen fácil. La verdad es que en este mundo es muy difícil. Proverbios 2 decía como a tesoros escondidos. O sea que a veces los padres tienen que enseñar a los hijos a que hagan un esfuerzo, a que vayan más allá de lo que a veces leen en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 31-23, si lo lee alguien joven, es fácil que piense o se centre en lo malo, ¿no? Dice, al arrogante le da con creces su merecido. Parece como que uno no tiene que tener trato con expulsados o aplicar esto por miedo, ¿no? Pero el buscar como tesoros escondidos la enseñanza de Jehová, la educación, la guía de la Biblia, envuelve centrarse en la primera parte del texto, que habla de amar a Jehová, que protege a los leales, y ese es el verdadero motivo, ¿no? Los padres tienen que profundizar en el corazón para que entiendan bien los motivos. Muchas gracias, Juan. Y hermana Esther Pineda. Y en la ilustración también podemos ver cómo los padres no están solos para dar toda esa ayuda a sus hijos, sino que Jehová a través de la organización, de su organización, provee herramientas, ¿no? Vemos cómo la madre está usando el folleto para los niños, luego también está toda la serie de vídeos de Caleb y Sofía. Entonces son ayudas para llegar realmente y que Jehová sea el centro de su corazón. Muy bien, muy observadora, Esther, muy bien, muy buen comentario, ¿eh? Y entonces la idea, y buenos comentarios, ¿eh? Excelente. La idea es, con ese texto de Proverbios 2, 1 a 6, en la preparación de los hijos, ¿cuál es la esencia, la idea clave? ¿Qué es lo que quieren lograr o hacer los padres con sus hijos en la formación? Hermano Jacob Sánchez. Que lleguen a comprender a Jehová y amarle de todo corazón. Muy bien, excelente. Y hermana Neri Juárez. Y que sepan acudir a la guía verdadera, que sepan acudir a la Biblia para resolver los problemas que se les presenten. Eso es, muy bien. Como dijo Diana, los padres no siempre van a estar con los hijos, ¿verdad? Así que hay que inculcar eso en el corazón de ellos, buscar la guía de Jehová. Muy bien, excelente comentarios, ¿eh? Vamos ahora a pasar a otro subtítulo, enfocando en el ejemplo de José y María, y leamos el párrafo 8. José y María pudieron ayudar a Jesús a ganarse la aprobación de Dios porque siguieron las instrucciones que Jehová les dio a los padres. Los dos amaban mucho a Jehová y lo más importante para ellos era ayudar a sus hijos a que tuvieran ese mismo amor. Leemos primero el texto en Deuteronomio 6, 6 y 7. Vamos a leerlo. Quizás uno del auditorio. A ver, hermano Luis Armas. Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora la pregunta, ¿cómo pusieron en práctica José y María el mandato de Deuteronomio 6, 6 y 7? Hermano Pineda, Efraín. Pues tal como dice el versículo 6, ¿no? Que tienen que estar en tu corazón las enseñanzas bíblicas. Y lo hemos visto, ¿no? Como José y María pues lo tenían. Era para Jehová el centro de su vida y de esa manera pues demostraron a sus hijos que los amaban y su prioridad era que sus hijos también amaran a Jehová. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Hermana Neri Juárez. Claro, es muy importante que los padres tengan la verdad en su corazón, que la amen, que la valoren tanto como para tenerlo en su corazón, y esto se va a reflejar a lo largo del día, de las 24 horas del día. Entonces es la manera de inculcar a los hijos ese amor que ellos sienten por Jehová. Muy bien. Hermana Sandoval, Rita.
Y volviendo al ejemplo de María, Jehová la escogió porque era una mujer muy espiritual y fiel y tenía esas palabras en su corazón, como hemos visto. Y qué excelente ejemplo para las madres, ¿verdad? No pensar que solamente el padre, porque es el cabeza, es el que tiene que tener profundidad espiritual, sino que también la madre debe llevar una profundidad espiritual también en su corazón. Muy bien. Hermana Ana Armas. También menciona Lucas que tenían que ir todos los años a Jerusalén para la Pascua. Esto suponía unos 100 kilómetros de ida y de vuelta, ese viaje. Probablemente implicaría que José cerrara su negocio y no lo atendiera. Pero ahí lo que se demostraba es que nunca faltaban, siempre estaban en esa celebración. Así que como padre demostró que para él lo espiritual estaba lo primero. Así que es un buen ejemplo también para los cabezas de familia de hoy. Gracias, Ana. Muy bien, hermano Juan Manuel Marroquín. Se enfatiza mucho el corazón, ¿verdad? No dice estas palabras tienen que estar en tu cabeza y tienes que memorizarlas y recitarlas, sino dice en tu corazón, inculcarlas. Y el párrafo es lo que también subraya mucho. Lo más importante, no dice era que se supieran de memoria, sino dice que tuvieran el amor que los padres tenían, contagiarlos de ese amor. Por supuesto, a través de estudiar las escrituras. Muy bien. Y que como tuvieron el amor de Dios en el corazón, tomaron muy buenas decisiones, ¿verdad? Vamos a ver eso en el párrafo número 9. José y María decidieron mantener un buen programa espiritual para la familia. Iban todas las semanas a la sinagoga de Nazaret y todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua. Puede que aprovecharan aquellos viajes en familia a Jerusalén para enseñarle a Jesús y a sus hermanos la historia del pueblo de Jehová. Y tal vez por el camino visitaban lugares que se mencionan en las Escrituras. Cuanto más grande era la familia, más difícil debió ser para José y María mantener la rutina espiritual. Pero valió la pena poner en primer lugar la adoración de Jehová, pues la familia disfrutaba de una buena salud espiritual. Muy bien, ahora, ¿qué decisiones importantes tomaron José y María, hermano Luis Metz? José y María decidieron mantener un buen programa espiritual para la familia. Iban todas las semanas a la sinagoga de Nazaret y todos los años de Jerusalén para celebrar la Pascua. Muchas gracias, hermano Luis. Hermana Noemí Ordóñez. Y bueno, esto no debió ser fácil siendo una familia numerosa, porque esto requería pues mucho esfuerzo y conllevaba también dinero, esos viajes que hacían, ¿no? Pero como vemos, José y María demostraron que lo más importante eran las cosas espirituales. Efectivamente. Hermana Cuadros, Noemí. Y una vez ya tenían ellos en el corazón, como hemos visto, debían inculcar. Y estas palabras denota repetir una y otra vez para poder cumplir con este inculcar. Así que seguramente que en esos viajes, como os ha dicho, les venía de perla aprovecharlos semana tras semana para ir dándoles detalles a sus hijos de lo que era el servicio a Jehová, la historia de la Biblia, las cositas que leían, y sin duda que en ellos fortaleció su aprecio por las cosas espirituales. Muy bien, gracias, Noemí. Hermano Cordaliza. Y como comenta el párrafo, cuanto más grande era la familia, más difícil nos imaginamos que sería para ellos. Pero como también comenta el párrafo al final, vale la pena, ya que no hay mayor riqueza que una familia tenga salud espiritual. Muy bien, y eso es el punto clave. Muy bien, gracias. Párrafo 10. ¿Qué pueden aprender de José y María los padres cristianos? Por encima de todo, demuestren a sus hijos con lo que dicen y hacen que aman a Jehová de corazón. El mayor regalo que pueden hacerles es ayudarlos a amar a Jehová. Y una de las lecciones más importantes que pueden enseñarles es cómo mantener un buen programa que incluya el estudio, la oración, las reuniones y la predicación. Claro, deben darles las cosas materiales que necesitan, pero recuerden, lo que ayudará a sus hijos a sobrevivir al fin de este viejo sistema y entrar en el nuevo mundo de Dios no serán las cosas materiales, sino una buena amistad con Jehová. Ahora la pregunta para este párrafo, ¿qué lecciones pueden aprender de José y María los padres cristianos?
Hermana Sacha Smets. Enséñales a sus hijos de palabra y de hecho que ama a Jehová mediante una buena rutina espiritual y comprenda que su mayor regalo para su hijo es la oportunidad de amar a Jehová. Muy bien, muchas gracias, Sacha. Muy bien. Hermana Sonia Sánchez. Y es que lo más importante es lo que decía Sacha, la parte espiritual. En 1 Timoteo 6:6 vemos que Pablo había tenido todo. Podía disfrutar de todo lo que el mundo le había dado, sin embargo todo eso lo rechazó porque eso no le daba la felicidad. Lo que le daba la felicidad era el estar con Jehová y tenía lo necesario para vivir y disfrutar con lo que él le daba. Muy bien, gracias, Sonia. Hermano Miguel, Gabriel. Sí, como expresa la información de la nota, como pasó en Jerusalén, llegará un momento en que las posesiones materiales parecerán repugnantes a las personas que las poseen porque se dan cuenta de que no valen para nada e incluso han sido un estorbo para ser felices y para poder salvar sus vidas. Y los padres no quieren que sus hijos se den cuenta de esto demasiado tarde, por eso tienen que dejarles bien claro cuáles son las prioridades, que es el llegar a tener una profunda relación con Jehová y un amor por Dios, es lo más valioso que pueden conseguir. Así es. Hermana Juárez, Neri. Se menciona Ezequiel 7:19 cuando dice que arrojarán su plata por las calles, dando a entender que el dinero no tiene ningún valor cuando llegue el fin de este sistema, ¿no? Lo que nos va a salvar, lo que nos va a ayudar a pasar a través de Armagedón van a ser las riquezas espirituales que hayamos ido acumulando. Por lo tanto, es cuestión de establecer esas prioridades y aprovechar bien el tiempo para enriquecernos espiritualmente. Muchas gracias, hermana Neri, por ese comentario. Hermano Efraín Pineda. Y como hemos visto también la importancia de dar un buen ejemplo, ¿no? De lo que dicen, de lo que hacen, y recalcar otra vez este párrafo de amar a Jehová de corazón. Y eso lo demostrarán cuando, no solamente cuando las cosas van bien en la familia, sino también cuando hay momentos difíciles en la familia. Van a demostrar con su manera de actitud, de su habla, que de verdad confían en Jehová y lo aman. Y los hijos van a percibir esa confianza en Jehová. Eso es muy importante el ejemplo, gracias. Hermana Vaquero, Diana. Sí, en relación con esto, yo personalmente, pues en casa la situación no era muy fácil, entonces no podía a lo mejor seguir las palabras porque no era tan fácil compartirlas, pero sin embargo el ver a mi mamá cómo ella sí lo hacía, cómo ella estudiaba, cómo ella oraba, aunque no lo pudiéramos compartir, ese ejemplo lo inculcó mucho en mí y me motivó a mí a hacerlo. Gracias, Diana, gracias por el comentario. Hermano Cuadros, Juan. Y la verdad es que estamos en un pueblo privilegiado porque es precioso ver cómo muchos padres imitan a Jesús y a María, inculcando desde pequeñitos en sus hijos que tienen que prepararse para aprender cosas que les ayuden a mantenerse, pero sobre todo enfocándolos en sentido espiritual, motivando que sean precursores, que sirvan en Betel o en otras facetas del servicio de tiempo completo, que le den a Jehová lo mejor y son un verdadero ejemplo para todos. Así es, muy bien. Hermano Marroquín. Jehová y su organización nos quieren enseñar un punto de vista equilibrado, porque dice, claro, tienes que dar lo necesario. Pero como se citó en el libro de Adoración Pura, se resalta algo. Dice, se trata de la importancia de establecer nuestras prioridades de forma correcta. Por ejemplo, Jesús dijo, busca primero el reino y lo demás será añadido. Pero si torcemos la prioridad, decimos, sí, está bien buscar el reino, pero antes hay que buscar seguridad económica, entonces ya ahí hay un problema y se le inculca eso a los hijos, pues hay un problema, las prioridades están mal. Entonces lo importante es tener bien claro que primero se ama a Jehová, porque lo demás tendrá cierta utilidad, pero llega el momento que hasta estorbará. Gracias. Hermana Cuadros, Noemí. Y justo recuerdo también eso de mis padres, ¿no? Somos 3 hijas y él nos decía, el precursorado, hijas, esa es vuestra meta, pero no se quedaba ahí. Él emprendió el precursorado, aunque tenía su propia empresa, era anciano y las obligaciones familiares con 3 hijas, ¿no? Así que nos puso un ejemplo a las 3 para más tarde emprenderlo también. Muy bien, es evidente que hizo buen trabajo, ¿eh? Muy bien.
Bueno, vamos ahora a pasar a párrafo 11 y hablar de las metas que los padres pueden establecer para su familia. Cuánto nos alegra ver a tantos padres cristianos que toman buenas decisiones pensando en el bienestar espiritual de su familia. Adoran juntos a Jehová de manera regular, sin fallar a las reuniones, a las asambleas ni a la predicación. Algunas familias incluso van a ayudar a lugares donde se predica con poca frecuencia. Otras visitan Betel o se ofrecen para trabajar en la construcción de lugares de adoración. Esto implica hacer un esfuerzo económico y puede conllevar algunas dificultades, pero es una experiencia enriquecedora en sentido espiritual. Por lo general, quienes se han criado en familias como estas no pierden las buenas costumbres que aprendieron de niños y están muy agradecidos por la educación que recibieron. Leamos la primera carta a Timoteo 6, 17, 19 y después podemos enfocar en la pregunta. Hermana Armas, Ana. Dales estas instrucciones a los que son ricos en este sistema, que no se crean superiores y que no pongan su esperanza en las riquezas inseguras, sino en Dios, que nos suministra abundantemente todo lo que disfrutamos. Diles que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y que estén dispuestos a compartir, y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro, para que logren aferrarse a la vida que realmente es vida. Muchas gracias, Ana. Ahora la pregunta, ¿cómo puede ayudar a los padres a tomar buenas decisiones? Lo que dice la 1 Timoteo 6, 17 a 19. ¿Cómo nos ayuda el texto? Hermano Fernando Domínguez. Pues a tomar decisiones que se basen en hacer bien a los demás. El versículo 18 dice ser ricos en obras excelentes, en buenas obras, ser generosos, y esto no se circunscribe a personas ricas, porque incluso padres que tengan una economía muy limitada también pueden ser generosos. Siempre uno puede tener tiempo, energías para hacer cosas por los demás, y eso es muy bonito inculcarlo en los niños hoy día, que están siempre rodeados de un espíritu de egoísmo, de ellos primero y siempre tener lo que ellos desean, pero ese espíritu es contrario a lo que dice ahí Timoteo, es concentrarse en hacer decisiones para hacer cosas por los demás. Muy bien, gracias. María Victoria Domínguez. El 19 dice, tenemos que atesorar, poner buenos cimientos para el futuro y de esa manera uno puede aferrarse a la vida que realmente es vida, y eso es lo que pueden hacer los padres cuando ellos se centran en las cosas espirituales, en no fallar nunca las reuniones, la predicación, estar ahí siempre en las asambleas con el costo que esto supone. Bueno, ahora no, porque ahora nos es más fácil, pero antes yo recuerdo que muchas familias el dinero que tenían para las vacaciones que ahorraban todo el año era precisamente para poder ir a una asamblea. Así que vemos el gran esfuerzo que uno hace, pero de esa manera también los padres se aseguran que los niños tengan un buen fundamento. Muy bien, excelente. Hermana Rita Sandoval. Me gusta mucho la pregunta porque dice cómo puede ayudar este texto a los padres. Y hay algunas palabras aquí que resaltan: riquezas, abundancia, tesoros. No es esto lo que los padres quieren para los hijos. Entonces, pues aquí da la clave a los padres, cómo pueden conseguir esas cosas para sus hijos. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a la pregunta B y hablar un poquito de las metas. ¿Qué metas podrían ponerse como familia y qué bendiciones podrían recibir? Y podemos también incluir algunos comentarios del recuadro, qué objetivos pueden ponerse. ¿Qué metas, objetivos podrían ponerse como familia y los padres? Hermano Daniel Martín. Pues el recuadro hace un resumen, ¿no? La primera idea dice que pueden hacer el precursor auxiliar toda la familia durante la visita del superintendente de circuito. Es una buena meta. Muy bien. Excelente meta. ¿Alguna más? Hermana Sonia Sánchez. También dice, ¿no?, de pasar una semana en lugar donde se predica con muy poca frecuencia. De esa manera también ayudan a los niños a ver otros campos, ¿no? Muy bien, gracias Sonia.
Hermana Armas, Ana. También le pone otro objetivo, el de visitar Betel. Y con relación a esto recuerdo conocer a una madre soltera y a su niña que visitaron Betel, nuestra sucursal, y es curioso, ella me contaba que para poder venir tuvieron que hacer hasta ajustes en su presupuesto en la comida para ese mes y los venideros. Pero ella dice que los preparativos para la visita y todos los ajustes que tuvieron que hacer, dice que fortalecieron tanto en su niña como en ella la confianza en Jehová. La verdad que me pareció conmovedora y estaban tan contentas de haber visto la sucursal, así que no cabe duda que esos son pues buenas herencias, ¿no? y eternas que les pueden dar a sus hijos. Gracias, Ana. Ahora, viendo la imagen, y queremos identificar el punto clave de lo que hemos analizado en este párrafo, ¿qué notamos? ¿Y cuál es la idea clave que se está enfatizando en este párrafo? ¿Qué notamos en la imagen? ¿Cuál es la idea clave? Hermana Vaquero, Diana. Sí, vemos cómo se refleja, ¿no?, en sus rostros la alegría, la felicidad de que como familia los padres han tomado buenas decisiones pensando espiritualmente lo mejor para su familia. Eso es, gracias Diana. Muy bien. Leamos el párrafo 12 bajo el subtítulo El ejemplo de Jesús. El Padre Celestial de Jesús siempre toma buenas decisiones, y sus padres humanos también las tomaron. Pero al ir creciendo, Jesús tuvo que tomar sus propias decisiones. Igual que nosotros tenía libertad de elección. Podía haber decidido hacer lo que él quería, pero escogió mantener una buena amistad con Jehová. Su ejemplo puede ayudar a los jóvenes de hoy día. ¿Qué tuvo que hacer Jesús al ir creciendo? Hermana Sacha. Jesús también tenía libre albedrío, por lo que tuvo que elegir qué hacer, sus propios intereses o servir a Jehová. Muy bien, muy bien. Hermano Miguel, Gabriel. Sí, como ha expresado Sacha, no era un robot, tenía libertad de elección, pero la utilizó muy bien, porque como vemos en Juan 8:29, él siempre deseaba o decidía hacer lo que le agradaba a Jehová. Gracias. Párrafo 13. Siendo un muchacho, Jesús escogió ser obediente a sus padres. Nunca se rebeló contra la autoridad ni se creyó más listo que José y María. Más bien, continuó sujeto a ellos. Seguro que se tomó muy en serio su responsabilidad de hijo mayor. Se esforzó mucho por aprender el oficio de su padre adoptivo, para ayudar a mantener la familia. La pregunta para este párrafo 13, ¿qué decisión importante tomó Jesús siendo un muchacho? Hermano Adrián Maratía. Pues la decisión de obedecer a sus padres. Vemos en Lucas cómo continuó sujeto a ellos y aunque era perfecto, pues vemos que siempre se sujetó a su autoridad como hijo, nunca se rebeló y ni se creyó superiores a ellos. Gracias, Adrián. Muy bien. Hermana Sonia Sánchez. Y me gusta mucho que dice que se esforzó a aprender el oficio. Él no decidió qué era lo que quería o qué no quería. Era lo que había en la familia, era lo que mantenía a la familia y se esforzó por hacerlo para poder él también ayudar. Muy bien, Sonia. Me llamó la atención ese punto también. Párrafo 14. Es probable que sus padres le contarán que su nacimiento fue un milagro y lo que los ángeles habían dicho de él. Pero Jesús no se conformó con eso, sino que también estudió las Escrituras por sí mismo. ¿Cómo sabemos que era un buen estudiante de la palabra de Dios? Porque siendo apenas un adolescente, los maestros de Jerusalén se quedaron asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y la respuesta que daba. Con solo 12 años Jesús no tenía la más mínima duda que Jehová era su Padre. ¿Cómo sabemos que Jesús era un buen estudiante de la palabra de Dios? Hermano Sánchez, Jacob. Por lo que dice el relato bíblico, que con tan solo 12 años, pues los maestros de la época se quedaban asombrados de ver el entendimiento que tenía de las Escrituras de aquel momento, ¿no? Así que sin duda una lección muy clara para los jóvenes de ahora, que no es que es jovencito, todavía no sabe, ¿no? Pues ya podemos enseñarles de bien jovencitos verdades profundas de la Biblia, ¿no? Así como hizo Jesús. Muy bien, Jacob.
Hermano Daniel Martín. Y en ese mismo relato, pues también, después de estar varios días su padre José y María buscándolo, que estaba en el templo, al final su respuesta también indicó la profundidad de su conocimiento, porque él dijo, no sabían que debía estar en la casa de mi padre, así que no tenía ninguna duda de que era el Hijo de Dios. Gracias. Hermano Armas, Luis. Y en el relato de Lucas 2.46 dice que Jesús hacía preguntas, ¿no? Una atalaya de 2007 dice que estas preguntas no eran para satisfacer su curiosidad o simplemente por tener información, ¿no? de las escrituras, ¿no? Dice que más bien se traducen de una palabra griega que se refiere a preguntas como las que se utilizan en un juicio. Así que esto hace pensar que Jesús trataba asuntos de peso, preguntas, conocimiento de las escrituras, lo que da a entender que era un buen estudiante de ellas, ¿verdad? Gracias, Luis. Muy bien. Hermana Cuadros, Noemí. Así que esto es un buen ejemplo para los jóvenes, ¿no? En un mundo en el que difícilmente a veces se ve a un joven con un libro, todo es fácil, pensando siempre en diversiones, pues Jesús ha puesto un ejemplo muy diferente. Y si queremos que cuando seamos jóvenes servir a Jehová, o que los hijos cuando crezcan sirvan a Jehová, pues esto es un paso fundamental. Como en un hijo como era perfecto Jesús hizo, debemos imitarlo y requiere esfuerzo, pero vale la pena. Así es, gracias, Noemí. Otro paso importante se menciona en el párrafo 15. Leamos el 15. Cuando Jesús comprendió cuál era su cometido en el propósito de Jehová, decidió aceptarlo. Sabía que muchas personas lo odiarían y de seguro que aquella no era una perspectiva muy agradable para él, pero decidió obedecer a Jehová. Cuando se bautizó en el año 29, centró su vida en hacer la voluntad de su Padre. Esa fue siempre su determinación, incluso cuando agonizaba en el madero de tormento. Muy bien, ahora el párrafo 15. ¿Cómo demostró Jesús que había decidido hacer la voluntad de Jehová? Hermana Noemí Ordóñez. Como nos dice en Juan 6:38, él tomó la decisión de bajar a la tierra y obedecer la voluntad de su Padre. Y así lo hizo cuando bajó a la tierra, centró su vida en predicar el reino de Dios. Muy bien, excelente. Hermana Sánchez, Sonia. Y me gusta Juan 19:39, que a pesar de estar agonizando, él ahora dice que tomó el agrio vino y dijo, se ha cumplido. En ese momento todavía estaba alegre y feliz de poder decir, he decidido hacer lo que quería hacer por darle a Jehová lo máximo y por fin lo he conseguido. Muy bien, gracias, Sonia. Hermana Juárez, Neri. Y como hemos visto que era estudioso de las Escrituras, él sabía lo que le iba a venir encima, sabía que se iba a tener que enfrentar al odio de las personas, sabía que no era una perspectiva agradable lo que estaba previsto para él, pero decidió hacer la voluntad de su Padre. Muy bien, gracias, Neri. Mostrando claramente, ¿verdad?, el gran amor que Jesús tenía por cosas espirituales. Ahora pasamos al siguiente párrafo, 16. Obedece a tus padres. Igual que José y María, tus padres son imperfectos. Pero Jehová les ha confiado la responsabilidad de protegerte, educarte y guiarte. Debes escuchar sus consejos y respetar su autoridad para que te vaya bien. ¿Qué pueden aprender de Jesús los hijos? Hermano Sánchez, Jacob. Jesús era perfecto, tenía también, conforme fue creciendo, más conocimiento que sus padres, sabía cómo aplicarlo, pero siempre se sometió a ellos. Así que cuánta más razón nosotros, o los jóvenes, cuando hemos sido pequeños también, hemos sido imperfectos, somos imperfectos, pero someternos a nuestros padres, aunque no concordemos con lo que ellos nos dicen, nos digan o no lo entendamos, pero qué importante es seguir el consejo de Jehová, de obedecerlos para que nos vaya bien. Muy bien. Hermano Efraín Pineda. Y es muy bueno que los hijos, ¿no? Piensen siempre, Jehová le ha dicho a los hijos que obedezcan a sus padres. Si los hijos obedecen a sus padres, están obedeciendo también a Jehová. Ok, muy bien. Excelente. Hermano Cuadros.
Y esto no es fácil. En Efesios 6, 1 al 4 se habla precisamente de honrar al padre y a la madre, pero después en el versículo se habla de una guerra espiritual. Así que cuando Pablo escribió de las familias, lo que vino después a la mente era una guerra espiritual, ¿no? Quizá porque asoció que dentro de la familia también sería difícil a veces en este mundo respetar a los padres. Pero al hacerlo, cuando obedecen a sus padres, los jóvenes están sembrando no solamente cosas buenas para ahora, sino también para el futuro. Muy bien, gracias. En el 17 se habla de otra decisión importante que los jóvenes tienen que tomar. Leamos el 17. Decide a quién servirás. Tienes que comprobar por ti mismo quién es Jehová, cuál es su voluntad y cómo puedes hacerla. Solo así podrás tomar la decisión más importante de tu vida, la de servir a Jehová. Si lees y estudias la Biblia de manera regular, tu amor por Él y tu fe en Él se harán más fuertes. Leamos el Josué 24, 15, un lector, hermano Miguel, Gabriel. Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a servir. A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra de donde ustedes viven. Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Ahora la pregunta, según Josué 24, 15, ¿qué decisión deben tomar los jóvenes por sí mismos? Hermana Sonia Sánchez. Pues Jehová nos ha dado la libertad a todos, así que ahora los jóvenes tienen que decidir a quién quieren servir, si a Jehová o al diablo. Pero para servir a Jehová o para acercarse a Él, lo que tienen que hacer ahora es conocerle. Y se necesita un esfuerzo, acercarse a Él, estudiar, orar. Muy bien, gracias Sonia. María Victoria Domínguez. Me gusta mucho la idea que da Romanos 12:2, donde dice que tenemos que comprobar por nosotros mismos cuál es la buena, la agradable, perfecta voluntad de Dios. O sea, quizás cuando uno es jovencito, los niños estudian porque los padres te dicen, ven que te voy a dar el estudio, porque es el estudio de familia, pero llega un momento que uno tiene que comprobar por nosotros mismos, uno se tiene que asegurar. De esa manera es la única que puede crecer la fe de los niños, de los jóvenes, y decidir si realmente quieren servir a Jehová. Muy bien, eso es tan importante. Gracias por enfatizar ese punto. Muy bien, ahora párrafo 18. Centra tu vida en hacer la voluntad de Jehová. El mundo de Satanás promete que si usas tus talentos para tu propio beneficio serás feliz, pero en realidad quienes centran su vida en conseguir cosas materiales se causan muchos dolores. En cambio, si escuchas a Jehová y decides poner su voluntad en primer lugar, te irá bien en la vida y actuarás con sabiduría. ¿Qué decisión deben tomar los jóvenes y cuál será el resultado? Hermana Sacha. Satanás quiere que usted crea que hacer lo que quiere lo hará feliz, pero lo contrario es cierto. Hacer la voluntad de Jehová lo hace feliz y exitoso. Gracias, Sacha, hermano Marroquín. Y actuar con egoísmo trae malas consecuencias, porque cuántas millones de personas se han puesto la meta de ser ricas, de ir tras las cosas materiales. ¿Cuántas lo han alcanzado? Y de todos estos millones, ¿cuántos pueden decir que son felices? Por eso Timoteo dice, son víctimas de deseos insensatos que llevan a la ruina. En cambio, ser humilde y no ponerse uno en primer lugar, es interesante que siempre lleva a la felicidad, porque ponerse en las manos de Jehová siempre lleva a la felicidad. Así es, muy bien. Bueno, ahora podemos pasar al último subtítulo de la Atalaya. Es una pregunta. ¿Qué decisión tomará cada uno? Leamos el 19. Padres, hagan cuanto esté en su mano para ayudar a sus hijos a servir a Jehová. Confíen en Él y Él los ayudará a tomar buenas decisiones. Recuerden que lo que hacen tiene un mayor efecto en sus hijos que lo que dicen, así que tomen decisiones que los ayuden a obtener la aprobación de Jehová. Ahora la pregunta para este párrafo 19, ¿qué deben recordar los padres? Hermano Domínguez, Fernando. Que ante la difícil tarea de educar a los hijos y educarlos en la verdad, que es muy complicado, deben de confiar plenamente en Jehová. Ellos poner de su parte todo lo que puedan, esforzarse por poner en práctica todos estos consejos, y es verdad, después los hijos van a tener que decidir por ellos mismos lo que van a hacer.
pero que no quede por ellos hacer todo lo que puedan por enseñarles buenos valores espirituales. Gracias, muy bien. Y hay otro detalle muy importante, ¿eh? La enseñanza y hermano Jacob Sánchez. Y que gran parte de esa enseñanza está en el ejemplo que pongan. Así que si ponen un buen ejemplo, pueden estar seguros que arrastrarán a sus hijos a imitarles. Muy bien, gracias Jacob. El último párrafo 20. Jóvenes, sus padres pueden ayudarlos a tomar buenas decisiones, pero ganarse la aprobación de Dios depende de ustedes. Así que imiten el ejemplo de Jesús y decidan servir a su amoroso Padre Celestial. Si lo hacen, disfrutarán ahora de una vida ocupada, con sentido y feliz, y en el futuro tendrán la mejor vida posible. Muchas gracias, hermano Ordóñez, por su muy buena lectura. La pregunta para este último párrafo 20, ¿qué bendiciones recibirán los jóvenes si deciden servir a Jehová? Hermana Juárez, Neri. Pues lo que todos en el mundo desean, pero que solamente se puede conseguir si se hace la voluntad de Jehová, es tener una vida con verdadero sentido. Gracias, Neri. Muy bien. Hermano Martín. Y también, pues como dice primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, 16, no solamente así se granjean esa felicidad, ese futuro seguro ahora, sino también en el futuro, ¿no? Vida eterna. Gracias. Bueno, ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera, ¿qué pueden aprender los padres cristianos de las decisiones que tomaron Jehová, José y María respecto a Jesús? ¿Qué pueden aprender los padres? Hermana Sánchez, Sonia. Pues que hay que ser espirituales, mantener un programa espiritual y de esa manera pues inculcar a los hijos lo que ellos ya tienen en sus corazones. Muy bien, gracias Sonia. Hermano Cuadros. Y también que todas las decisiones que tomaron iban enfocadas hacia el bienestar espiritual de su familia, en este caso de Jesús. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta, ¿qué pueden aprender los jóvenes cristianos de las decisiones de Jesús? Hermano Ordóñez. Sí, la importancia de obedecer a los padres, de escucharles y respetar su autoridad, de también tomar una decisión personal basada en su propia fe, en su propio conocimiento, de servir a Jehová y después cómo utilizar su vida. Muy bien. Y la última, ¿qué bendiciones ha recibido usted al poner en primer lugar en su vida la voluntad de Jehová? Tenemos muy buenos ejemplos aquí en este auditorio. ¿Qué bendiciones han recibido? Hemos recibido. Hermano Jacob Sánchez. Pues faltaría papel y lápiz para apuntar todas las bendiciones que yo personalmente he recibido de parte de Jehová, pero podría resumirla en muchas. Ha sido una protección de las muchas malas decisiones que este mundo trae, o las consecuencias que trae este mundo, y luego disfrutar de una vida realmente plena y feliz. Gracias, Jacob. Y falta tiempo también, ¿verdad? Porque solo nos quedan 2 minutos. Otro comentario. Bendiciones. ¿Qué bendiciones hemos recibido? Hermana María Victoria Domínguez. Pues sentir a Jehová como nuestro Padre. O sea, cada vez que hemos tenido que hacer un esfuerzo por hacer su voluntad, hemos visto cómo Jehová manejaba las situaciones, nos cuidaba, hemos visto su protección. Así que yo creo que no hay nada que se pueda comparar con eso. Muy bien. Definitivamente, gracias. Hermano Emmanuel. Y una gran bendición es contar con paz interior, que solo te la puede dar saber que estás haciendo la voluntad de Jehová. Muy bien, excelente, excelente. Hermano Efraín Pineda. Y también estar rodeado de personas que te quieren de verdad, que no te quieren por lo que tienes o por lo que tendrás, sino por tu manera de ser y por tus valores espirituales. Muy bien, así que vale la pena, ¿verdad? Tomar buenas decisiones siguiendo el ejemplo de Jesús, José y María. Ustedes son un ejemplo de las muchas bendiciones que uno recibe al poner en primer lugar los asuntos espirituales. Muchas gracias por sus excelentes comentarios, un excelente ejemplo. Bueno, podemos ahora concluir con una canción final y oración. La canción es la
133, sirvamos a Jehová en nuestra juventud, y después de la canción el hermano Gabriel Miguel concluirá con oración. 133, si pues pueden ponerse de pie, por favor.